ingresan, ¿no? Por toda tu vía respiratoria, tu vía de conducción, para llegar a tu vía de intercambio gaseoso, que justamente es a nivel del alveolo. Ingresa el oxígeno, muchas moléculas de oxígeno, y eso hace que la presión a nivel del alveolo pulmonar sea 100 milímetros de mercurio. Eh, Después tenemos a los capilares pulmonares, ¿no? Que justamente el oxígeno va a pasar del alveolo hacia el capilar, así como vemos con esta molécula de oxígeno. Y después se va a dirigir hacia la vena, ¿no? Por anatomía. Primero pasa por los capilares pulmonares, después a la vena pulmonar, que se encarga de enviar sangre oxigenada hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo, ese lo bombea hacia la aorta, y este a nivel sistémico, ¿no? Entonces lo bombeas a la sangre a nivel sistémico. Y bueno, acá la presión es de 95 milímetros de mercurio de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, y llega a los capilares sistémicos. Entonces acá va a transcurrir y llega al medio intersticial, en donde tenemos una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, y a nivel intracelular de 23. Entonces, siempre recuerden que los gases van de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Ok? Es por eso, mira, vemos acá, de 100, después a 95, después a 40, después a 23, siempre de mayor a menor presión. Entonces el oxígeno va a difundir desde los capilares sistémicos hacia el medio intersticial y hacia el medio intracelular. Y es ahí donde justamente se requieren los niveles de oxígeno, ¿no? Nuestras células requieren oxígeno para poder realizar metabolismo aeróbico en base a las funciones que necesiten realizar. Entonces, ¿cómo difunden los gases? Para repasar, siempre de una zona de mayor presión, que bueno, en realidad la presión viene dada por el choque, ¿no? Que realizan las moléculas, porque hablando de los gases, las moléculas de los gases sobre las paredes, ¿no? Entonces, esas interacciones, esos choques es lo que genera la presión. Obviamente, si hay más moléculas, lo lógico sería entender que hay más presión, ¿no? Y bueno, es una zona de menor presión, es porque habría menos moléculas, ¿no? Entonces, hay menos moléculas, hay menos interacciones con las paredes y eso genera una menor presión. Entonces, ¿cómo van a difundir los gases? Una zona de mayor presión, una zona de menor presión. Esa sería la dirección de la difusión. Y vemos cómo difunden, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta alcanzar la igualdad, como vemos acá. Eran 4,2 y ahora es 3,3. Bueno, acá tenemos la presión de O2 y lo que sería el recorrido del oxígeno a través de todo tu cuerpo, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, a nivel de la sangre venosa sistémica, siempre acuérdense que la presión de O2 es de 40 milímetros de mercurio. Así es como llega con esta presión a nivel alveolar. Llega primero sangre venosa, como vemos acá, esa porción acá, llega como 40 milímetros de mercurio. Entonces, a nivel de alveolo pulmonar, ¿cuánto es? 100 su presión de oxígeno. Entonces, pasa a una zona de mayor presión, que sería 100, a una zona de menor presión, que sería 40. Se oxigena en los capilares pulmonares y llega a 100, a su tope, al nivel de la vena pulmonar. Y después baja un poquito, a 95. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, para que lo entiendan, es un concepto llamado derivación pulmonar, que quiere decir que a nivel de tus cavidades izquierdas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, no solamente llega sangre arterial, sangre oxigenada, sino también llega un poquitito de sangre desoxigenada que viene de la circulación venosa bronquial. La circulación venosa bronquial es la circulación que se encarga de irrigar las células de tu pulmón, no para intercambio gaseoso, sino para nutrirlas y que vivan, ¿no? Para que cumplan sus funciones. Entonces es por eso que baja un poquito, ¿no? Porque acá la sangre oxigenada, en su gran mayoría, se combina un poquitito con la sangre desoxigenada. Por eso pasa a 95 y ya cuando llega a niveles capilares sistémicos disminuye hasta 40, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio intersticial tiene una presión de 2 de 40. Recuerden que siempre se llega a la igualdad, o se busca llegar a la igualdad en la difusión de los gases. Y bueno, la sangre sistémica se queda como 40 justamente por eso, y así discurre otra vez para repetir el ciclo y otra vez. Entonces, las formas de transporte del oxígeno es dos maneras. Tenemos disuelto en plasma,
que es mínimamente 2%, y unido a la hemoglobina, que es 98%. Se dice que la forma disuelta en plasma es la que te genera la presión de oxígeno. Siempre recuerden que la presión viene dada por la interacción de las moléculas con las paredes, ¿no? En este caso sería con las paredes arteriales. Entonces, la forma disuelta en plasma, los gases disueltos, las moléculas de gases pueden justamente generar esos choques, ¿no? Y es por eso que se dice que la forma disuelta en plasma es la que de ella, la que depende de la presión arterial de O2. Y bueno, siempre acuérdense que el principal medio de transporte es unida a la hemoglobina. Presión alveolar de O2 de 100, sangre venosa mixta, con una presión venosa de O2 de 40. Y bueno, así es como va a discurrir, ¿no? Por todo el capilar pulmonar. Vemos como las moléculas de oxígeno van a ir y van a unirse en su gran mayoría a la hemoglobina. Y acá ya te forma una sangre arterial, ¿no? Con una presión arterial de O2 de 100. Como regla, siempre acuérdense que cuando hablas de A mayúscula es alveolar y cuando hablas de A minúscula es arterial. Ahora hablemos de la hemoglobina un poquito. Bueno, la hemoglobina es una proteína que su función es el transporte de oxígeno, ¿no? Creo que eso todos los conocemos. Tiene cadenas globinas que pueden ser variables y de eso depende la manera y cómo llamamos a la hemoglobina. La hemoglobina del adulto, la que nosotros tenemos en gran porcentaje, tenemos a las cadenas alfa globinas y beta globinas, ¿no? Y también tenemos un grupo prostético o también llamado grupo M, que sería esta bolita roja de acá. Y esa sería la hemoglobina A1, ¿no? Del adulto. La hemoglobina fetal, bueno, cambia un poco lo que serían las cadenas y por eso ya cambia la nomenclatura, ¿no? Ya no se llama hemoglobina A, sino hemoglobina F. Lo importante de la hemoglobina fetal es que tiene gran afinidad por el oxígeno. Esa es una pregunta clave de examen, ¿no? La hemoglobina fetal tiene más afinidad por oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el feto requiere captar tal vez el poco oxígeno que le llega, ¿no? Porque él está dentro del cuerpo de la madre, entonces tal vez no le llega a veces las cantidades de oxígeno suficientes, y necesita captar todo lo que pueda, ¿no? O sea, no está en las condiciones de podérselas de perder oxígeno, ¿no? Tiene que captar todo lo que pueda. Por eso que la hemoglobina fetal es muy importante, porque tiene gran afinidad por el oxígeno y lo agarra, ¿no? No lo deja. El grupo postético está conformado por anillo de porfirina y lo que sería el hierro, ¿no? Que tenemos en dos estados, el ferroso y el férrico. ¿Cuál de estos dos se une al oxígeno? Y la respuesta es el ferroso. El ferroso es el que se une al oxígeno y esta es una unión reversible. ¿Ok? Pregunta de examen. El hierro ferroso se une al oxígeno de manera reversible, no es irreversible, ¿ok? ¿Por qué reversible? Porque la hemoglobina no quiere agarrar el oxígeno para siempre, quiere transportarlo para que cuando llegue al sitio adecuado lo suelte, ¿ok? Esa es su función, solamente transporte. Entonces, si se une de manera irreversible, no podría soltarlo y no cumpliría su función. Por eso la unión es reversible, ¿no? Para que pueda soltarse o engancharse cuando, según el contexto, lo requiera. Y después, bueno, cuando tenemos a la hemoglobina en estado, con su grupo prostático en estado férrico, no se puede unir el oxígeno. Y eso se conoce como metahemoglobina. Ahora, tipos de hemoglobina. Bueno, cuando se une al O2, oxihemoglobina. Cuando se une al monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Mira, carboxihemoglobina al monóxido de carbono. Muchos piensan que CO2 es carboxihemoglobina, pero no, es monóxido. El CO2 es carbamina, hemoglobina, y otro datito es que si te darás cuenta, el O2 y el CO están unidos a partir del grupo M, ¿no? Del grupo prostético, pero el CO2 no está unido al grupo M, está unido a un grupo amino terminal de las cadenas. Y la glucosa, que tampoco está unido al grupo M, sino al grupo N terminal de las cadenas globinas, se llama hemoglobina glicada. Y por favor, no digan hemoglobina glicosilada porque esa manera de llamarlo está mal. Al menos quiero que se lleven esto para su vida, porque eso lo van a ver mucho en las personas diabéticas. Eh, Siempre se dice hemoglobina glicada, esa es la nomenclatura correcta, porque la explicación es porque la unión de la glucosa con la hemoglobina es de manera espontánea, no requiere ninguna enzima, y la nomenclatura es glicada y no glicosilada.
Bueno, la hemoglobina glicada sirve justamente para medir los niveles de glucosa en los anteriores 120 días, ¿no? Que eso lo van a entender mejor cuando lleven su clase de diabetes. Y bueno, acá tenemos a la curva de saturación y disociación de la hemoglobina. Que eso es lo más importante de la clase y tal vez lo que muchas veces les preguntan, ¿no? En el eje de las abscisas tenemos presión sanguínea O2 y de las ordenadas porcentaje de CO2. Y bueno, por otro lado la cantidad O2. Entonces, presión sanguínea, presión de 27, conlleva una saturación de 50%, ¿ok? Y esto es lo que significa la P50. Saturación es la cantidad de hemoglobina que tiene unida al oxígeno dentro de ella, ¿no? Entonces, si dice que tenemos 50% de saturación, quiere decir que de los sitios que tiene la hemoglobina para unirse con el oxígeno, solamente el 50% están ocupados. Más o menos ese es el entendimiento simple de lo que es la saturación. Pero lo que quiero que más entiendan es la P50, porque eso es lo que preguntan bastante, o sea, la manera de cómo se entiende esto. P50, la presión a la cual tienes el 50% de saturación. ¿Cuál es? 27. ¿Ok? Ya. La curva de saturación de la hemoglobina tiene una forma sigmoidea. Como vemos acá, una forma sigmoidea. Ahora, presión de 40 milímetros de mercurio. Si se acordarán, esa es la presión venosa. Tiene una saturación de 75. Entonces, si yo pongo acá P75, la presión a la cual si tiene 75% de saturación, ¿cuál es? 40. Y continuamos, 100 milímetros de mercurio, con un porcentaje de saturación de 100 o 95, 98, que está entre los rangos. Entonces, eso ya es a nivel arterial, ¿no? Entonces, esto es venoso, si me acuerdo, es presión de 40, que correspondería a 15,2 mililitros, esa es la cantidad en mililitros, ¿no? De oxígeno. 15,2 mililitros, la que está unido a la hemoglobina. Y a nivel arterial correspondería a 20 mililitros, lo que está unido a la hemoglobina. Pero yo les dije que el oxígeno no solamente se transporta todo el oxígeno unido a la hemoglobina, sino que tiene una parte disuelta en plasma. Que bueno, ahorita lo vamos a ver, que sería esto de acá, ¿no? Que es la parte disuelta en plasma. Que es ínfimo, o sea, pequeñito. Cuando es sangre venosa, la cantidad es 0,1, sangre arterial 0,3. ¿Ok? Y ahora esto de acá es para que entiendan de que este es el punto venoso y este es el punto arterial. Una saturación de 75, una saturación de 100. Una presión de oxígeno de 40, una presión de oxígeno de 100. Nosotros vamos de un punto a otro a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros inhalamos, nuestra sangre se oxigena, va hacia los tejidos, el oxígeno se entrega y se convierte en sangre venosa. Vuelve a este punto. Después, esta sangre va hacia los pulmones, se oxigena y después vuelve a los tejidos y se convierte en sangre venosa. Y así, así, así vamos de este punto a este punto a lo largo de nuestra vida. Y ahora, la cantidad de O2, que bueno, lo podemos sacar de esto, pero para que lo entiendan es con fórmula, ¿ok? Se dice que por gramo de hemoglobina hay 1,3 mililitros de oxígeno, ¿ok? Unido. Entonces, lo normal es que una persona tenga 15, ¿no? Ese es el estándar. Yo tengo 16, 16,5 me parece. Entonces yo le multiplicaría cada 16, ¿no? Por 1,35. Y eso te daría 20, ¿sí? Ese sería el contenido arterial de 2, ¿no? Ahora, este 20 más este 0,3 que está disuelto en plasma porque es 20 más 0,3 sería 20,3 arterial menos la parte venosa que sería 15,2 más 0,1. 20,3 menos 15,3, 5 mililitros por decilitro. Y esto, si lo multiplicas por lo que sería el gasto cardíaco, que en pocas palabras es la cantidad de litros que tu corazón bombea cada minuto, que es 5 litros, ¿ok? Tu corazón bombea 5 litros cada minuto. Entonces, si tú lo multiplicas, te da una cantidad de 250 mililitros por minuto de oxígeno. Esto es lo que repartes, ¿no? 250 mililitros por minuto de oxígeno. Ahora, bueno, espero que haya entendido eso. Ya vamos a hablar de los desplazamientos de la curva, ¿no?
Nosotros tenemos un desplazamiento a la derecha, un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque tiene su micro prendido. Ya bueno. Eh, Estábamos hablando del desplazamiento hacia la derecha, en donde acá tenemos un ejemplo, ¿no? De esto. Esta es la curva de saturación normal y la de naranja es la que está desplazada hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos representa un desplazamiento hacia la derecha? Lo vamos a sacar nosotros. Mira la presión sanguínea de 40. Ahí tiene una saturación de 75 en el normal, pero en la curva desplazada hacia la derecha tiene una saturación de 50. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a una misma presión hay una menor saturación. Si hay una menor saturación, quiere decir que menos cantidad de oxígeno se está uniendo a la hemoglobina, ¿ok? Porque hay menos saturación a una misma presión. Entonces, ¿qué representa esto? Una menor afinidad. Siempre acuérdense, desplazamiento hacia la derecha, menor afinidad, ¿ok? Esa es la clave y lo que siempre preguntan en los exámenes. Si algo preguntan en los exámenes es esto, ¿no? Desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda y la anterior diapositiva también. Y ya. Ahora vamos a ver qué es lo que genera este cambio. ¿Por qué, en qué situaciones se va hacia la derecha? Y generalmente es en tejidos de alto metabolismo, como a nivel de tus músculos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos necesitan gran cantidad de oxígeno. Entonces, tu sangre, tus moléculas de hemoglobina necesitan justamente entregar los oxígenos ahí, ¿no? Las moléculas de oxígeno ahí. Y bueno, en los tejidos de alto metabolismo, ¿qué características tiene? Una alta temperatura, una disminución del pH, un aumento de esta molécula que está acá, que es el 2,3 difosfoglicerato. Bueno, sí te lo tienes que aprender. Y el aumento del CO2. Entonces, estas cuatro condiciones que ocurren a nivel de un tejido de alto metabolismo son las que generan el desplazamiento hacia la derecha, ¿no? De la curva de la hemoglobina. Y en pocas palabras, ¿qué genera? Que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Y si pierde afinidad, entrega el oxígeno hacia los tejidos, que es lo que se quiere. Ahora, el efecto Bohr, que bueno, es la acidosis, ¿no? O sea, cuando disminuye el pH, ¿por qué? Porque aumentan los hidrogeniones, ¿no? Entonces, al aumentar los hidrogeniones, genera una acidosis. Una acidosis se dice que es respiratoria intracelular porque aumenta el CO2 justamente producido a nivel por tu metabolismo y eso justamente genera el efecto Bohr, ¿no? Que en pocas palabras es cómo se desplaza hacia la derecha la curva de saturación, ¿no? A nivel de los tejidos. Mira, acá vemos una explicación de por qué a nivel molecular la hemoglobina pierde afinidad cuando se desplaza hacia la derecha. Fíjese que hay un cambio histomérico a nivel de la molécula de hemoglobina, en donde aminoácidos como histidina tiran del hierro y generan un estado T, un estado tenso. O sea, un estado tenso y como está tenso no quiere tener amigos, ¿no? Y suelta la hemoglobina, al oxígeno, perdón. Lo suelta, ¿no? Como que no lo quiere agarrar. Dice chao, chao, chao y ya. Entonces, lo suelta y eso hace que el oxígeno vaya hacia los tejidos. Es eso, o sea, la curva de saturación de la hemoglobina genera un estado tenso, un cambio isomérico, donde las histidinas tiran del hierro y esto justamente genera una menor afinidad. Ahora, desplazamiento hacia la izquierda es todo lo contrario, literal. Acá tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, donde vemos que a una misma presión hay una mayor saturación. ¿Ok? Mira, hay una mayor saturación a la misma presión. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor afinidad, en pocas palabras. ¿Ok? Desplazamiento hacia la izquierda, mayor afinidad. Desplazamiento hacia la derecha, menor afinidad. ¿Y dónde se da esto? A nivel pulmonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pulmón, a nivel pulmonar, cuando la sangre va hacia ahí, la sangre desoxigenada, ahí es donde quiere oxigenarse, ¿no? Entonces necesita captar el oxígeno. ¿Ok?
¿Qué condiciones ocurren acá? Disminución de la temperatura, aumento del pH, disminución del 2,3 fosfoglicerato y disminución del CO2, que si te darás cuenta es literalmente lo opuesto a lo que genera un desplazamiento hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, acá se conoce también lo que es el efecto Haldane, que es cómo aumenta la afinidad por el oxígeno gracias a las grandes cantidades de presión de O2 que hay a nivel pulmonar, ¿no? Y bueno, acá ¿qué ocurre? Que la histidina ya no tira del hierro, sino que ahora se relaja, ¿no? Y entra en un estado R de la hemoglobina, en donde se pone más amigable y ya agarra el oxígeno y lo puede transportar con facilidad. Espero que haya entendido esto. Si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer. Si no, continuamos con C2. Bueno, ahora hablar para el transporte del CO2 es... Bueno, acá CO2 ya, no es O2, perdón. El CO2 se produce a nivel intracelular, ¿no? Por el metabolismo que ocurre ahí. Entonces, pasa del medio intracelular al medio intersticial por una gradiente de presiones. A nivel intracelular, 46, a nivel intersticial, 45, una zona de mayor presión, una zona de menor presión, y después hacia los capilares sistémicos, ¿no? En donde va a transportarse por la sangre venosa sistémica, donde tiene una presión de 45, llega hacia el corazón derecho, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, lo bombea por la arteria pulmonar y llega al final a los capilares pulmonares, ¿no? Donde vemos como el CO2, grandes cantidades de CO2 van a pasar de los capilares pulmonares hacia el alveolo pulmonar. ¿Por qué? Otra vez por la gradiente de presión, porque a nivel venoso tenemos una presión de CO2 de 45, a nivel alveolar de 40. Entonces, el CO2 también tiene una curva que es más sencilla de entender que el del oxígeno, en donde, bueno, en el eje de las abscisas tenemos la presión de CO2, en el eje de las ordenadas el contenido del CO2 en mililitros. Ese es a nivel arterial y ese es a nivel venoso. A nivel arterial que vemos que hay una presión sanguínea de CO2 de 40, ¿ok? ¿Por qué 40? Bueno, porque siempre te dije que lo que se busca es llegar al equilibrio, ¿no? Y si te das cuenta, la sangre venosa que tiene 45 va a interactuar con el alveolo pulmonar y eso hace que se cambie, ¿no? Que se pase del CO2 de la vena hacia el alveolo. ¿Hasta qué? Hasta que se alcance el equilibrio, que sería 40, ¿no? Y de ahí va a seguir transportándose así con 40 milímetros de mercurio por la sangre arterial. Y tiene una cantidad de CO2 de 48. A nivel venoso, la presión sanguínea de CO2 es 45, ¿no? Como es esto acá. Y tiene mayor cantidad de CO2, 52 mililitros. Entonces, si nosotros restamos 52 menos 48, 4 mililitros. Entonces, eh, te dice que los tejidos van a entregar, ¿no? O sea, van a aportar acá, lo que se transporta acá en mililitros es 4 mililitros por decilitro de sangre. A diferencia del oxígeno, que si se acordarán, es 5 mililitros por decilitro de sangre. Entonces, sí me acuerdo. El oxígeno es 5 mililitros por decilitro de sangre y el CO2 es 4 mililitros por decilitro de sangre, lo que entrega los tejidos. Y bueno, formas de transporte que a nivel del tejido, que es en donde se produce el CO2, justamente por el ciclo de Krebs se produce CO2, y se dice que a nivel intracelular, o sea, lo que sería intracelular del eritrocito, va a pasar un 89%. ¿Ok? Bueno, acá tenemos el eritrocito que tiene una hemoglobina oxigenada, entonces el CO2 va a ingresar y se va a producir una acidosis. Esto se conoce como el efecto Bohr, que genera un desplazamiento hacia la derecha, y ese desplazamiento hacia la derecha de la hemoglobina va a generar una menor afinidad por el oxígeno, lo que en pocas palabras lo suelta. ¿Ok? Suelta las moléculas de oxígeno a nivel del tejido muscular. Y bueno, el 11% va a nivel plasmático, ¿no? O sea, se queda acá. De ese 11%, bueno, el 6% como CO2 disuelto, y el otro 5% se va a convertir en bicarbonato de manera espontánea. Ahora, ¿qué pasa con este 89% a nivel intercelular? Bueno, hay una enzima que se conoce como hidrasa carbónica que va a convertir el CO2 al bicarbonato, que esto es el 75%, y eso tiene que curarse, no tanto la cantidad de porcentaje, sino que es la forma
la que en la forma principal de transporte del CO2. O sea, convertida a bicarbonato, no de manera espontánea, sino transformada a partir de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Si bien sí se produce de manera espontánea, como vemos acá, a nivel de plasmático, pero es en pocas cantidades, hay una gran cantidad que se convierte gracias a la anhidrasa carbónica. Y bueno, en la forma de carbamino, que bueno, es 14%, ¿no? Entonces, este bicarbonato que se ha formado a nivel intercelular va a salir, a través de un canal en donde va a intercambiarse con el cloro entra, el bicarbonato sale, y al final el bicarbonato va a transportarse a nivel plasmático, ¿no? Pero esa es la forma principal de transporte, bicarbonato. Y a nivel pulmonar, ¿qué ocurre? A nivel pulmonar, bueno, se llega al capilar pulmonar, el trocito llega al carbamino, y aquí va a haber unas grandes cantidades de oxígeno. Si se acordarán, esto se conoce como el efecto Bohr, o el efecto Haaland, el efecto Haaland. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que acá hay grandes cantidades de moléculas de O2. Entonces, eso es lo que hace que ocurra el efecto Haaland y que se dé justamente por el entorno pulmonar, se dé un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? De la hemoglobina. Entonces, acá lo que se hace es que se gana afinidad por el oxígeno. Entonces, botas el CO2 y agarras al oxígeno, en pocas palabras, así. Y eso se conoce como el efecto Haldane. Ujú. Y bueno, acá a nivel del citoplasma eritrocitario, este bicarbonato que había salido a nivel plasmático, que se había transportado por todos los capilares sistémicos, por la sangre sistémica y llega al capilar pulmonar, va a regresar a nivel citoplasmático. Ahora el cloro sale y el bicarbonato entra. Y ese bicarbonato se va a transformar en anhidrasa carbónica a CO2. Entonces, la anhidrasa carbónica es capaz de producir CO2 a bicarbonato. ¿Cómo producir bicarbonato? CO2. Y ese CO2 es el que está acá. Es el que también va a irse hacia el alveolo pulmonar. Eso sería lo que es el transporte de O2 y CO2. No sé si alguien tiene alguna duda, sino para pasar con el control de la respiración. Entonces vamos a pasar con el control de la respiración, donde, bueno, es algo sencillo. O sea, nosotros controlamos voluntariamente a veces la respiración, ¿no? Pero hay situaciones en donde nos olvidamos y seguimos respirando. Y eso justamente porque tenemos un centro de control que se ubica a nivel de tu tronco encefálico, ¿no? Que es esto de acá. Tu tronco encefálico tiene tres partes, pero de las tres te tienes que acordar de dos. La protuberancia o el puente de Borolio y tu bulbo, ¿ok? La protuberancia tiene núcleos, el núcleo amniótico y el núcleo neumotáxico. Tu bulbo tiene grupos, grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral, ¿ok? Estos cuatro son los encargados de comandar el centro de control. Si te preguntan cuál de los dos es más importante, el bulbo. ¿Ok? El bulbo. Es importante entender que el centro de control puede ser alterado por tumores e incluso por fármacos. Fármacos como los opioides, como las benzodiazepinas, como los anestésicos, te pueden generar una depresión del centro de control ventilatorio e incluso llevar a la muerte, ¿no? Como hemos visto en muchos casos. Respecto a la función de los núcleos, bueno, el grupo respiratorio dorsal, que es de acá, es el encargado de generar los impulsos nerviosos para inspirar. ¿Ok? Es el más importante. Es el encargado de estimular al nervio frénico y generar una contracción de tu diafragma, ¿no? Para que te permita la inspiración. El grupo respiratorio ventral solo actúa a grandes esfuerzos, ¿ok? Y es partícipe de la expiración forzada. El núcleo amniótico es el que hace que tu respiración sea más lenta y profunda al momento de la inhalación. Y el núcleo neumotáxico, a lo contrario, hace que tu inhalación sea más rápida y superficial. Oye, ahora, quimioreceptores. Los quimioreceptores son sensores encargados de la detección ya sea de gases, como el O2 o el CO2, y del pH de la sangre. ¿Ok?
Entonces tenemos dos tipos de quimiorreceptores y van a ser importantes, ¿por qué? Porque son sensores que van a enviar señales hacia tu centro de control para que modulen el proceso ventilatorio, ¿ok? Para que lo regulen de acuerdo a cómo está tu organismo. Tenemos a los periféricos y a los centrales. Pero vamos a hablar de los periféricos, donde tenemos esto de acá, ¿no? Que se conoce como el cuerpo carotídeo. Y también tenemos a nivel de la aorta el cuerpo aórtico. Importante entender que el cuerpo carotídeo envía señales gracias a su nervio craneal glosofaringeo o par craneal número 9 y el cuerpo aórtico a través del nervio vago o par craneal número 10. Entonces estos informan al centro respiratorio y eso hace que aumente la ventilación, ¿no? En ciertas condiciones, principalmente cuando disminuye el PO2, algo que se conoce como hipoxemia. Es el principal a nivel de los periféricos. Y también tenemos otros estímulos como el aumento del CO2 o la disminución del pH. Pero si te preguntan de los tres, ¿cuál es el principal estímulo a nivel de los quimiorreceptores periféricos? Es la disminución de la presión de O2 o también conocido como hipoxemia. Entonces esto envía señales al centro respiratorio para que aumente la ventilación. A nivel central, bueno, acá interviene lo que es la barrera hematoencefálica como un centro de protección, ¿no? Que impide que pase cualquier molécula a, a la zona de comando. Entonces, se dice que el estímulo acá es la acidosis intracelular. Justamente eso hace que aumente la ventilación. Pero ¿cómo se da una acidosis intracelular si tenemos esta barrera que impide pasar las moléculas? Bueno, impide pasar a los hidrogeniones. Se dice que es no permeable o poco permeable, pero el CO2, los gases, pueden pasar con facilidad. Entonces, los gases como el CO2 pasan con facilidad y este CO2 a nivel intracelular se va a provocar una acidosis, ¿no? La acidosis intracelular que aumente la ventilación. Es por eso que el principal estímulo es el aumento del CO2, porque es el que puede pasar. Y eso se conoce como hipercapnia, justamente, ¿no? Y bueno, tenemos otro que no es tan principal, que es la disminución del pH, y que también puede generar, ¿no? Un estímulo a nivel del quimioreceptor central. Entonces, eso sería todo por parte del repaso. Ahora vamos a seguir con bueno, unas pequeñas preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. La- Si tiene, me la pueden hacer normal. Bueno, ya que nadie tiene, eh, vamos ahora a presentar lo que es el banqueo. En un momento, por favor. Mm, ya. Vamos a realizar un banqueo. Mm. ¿Cuál es la principal forma de transporte del CO2 en la sangre? ¿Alguien se acuerda? Lo puede poner por el chat o decir por micro. Como CO2 disuelto en plasma, unido a la hemoglobina, como bicarbonato o en forma de ácido carbónico. Mm, La B, CO2, es la segunda, ¿sí? Pero no es la principal. La principal, ajá, justamente es la C, la unido de bicarbonato en el plasma sanguíneo. Ujú. Tiene un gran porcentaje. Ahora la pregunta 2. ¿Qué ocurre con la curva de disociación de la hemoglobina cuando hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono y una disminución del pH? Se desplaza hacia la izquierda, aumentando la afinidad, se desplaza hacia la derecha, facilitando la liberación de oxígeno, la curva no se ve afectada, o la curva se desplaza hacia la izquierda, dificultando la liberación de oxígeno. ¿Cuál creen que es usted? Ujú, sí, está bien, es la B. La curva se desplaza hacia la derecha, facilitando la liberación de oxígeno a los tejidos.
Justamente estos son factores que ocurren a nivel de los tejidos, ¿no? Del músculo. Un aumento del CO2 por el ciclo de Krebs, una disminución en el pH. Entonces eso hace que la curva se desplace hacia la derecha, disminuyendo la afinidad y que el oxígeno se pueda soltar, ¿no? A nivel de los tejidos para que pueda ser utilizado por ellos. Un paciente con anemia grave presenta fatiga y dificultad respiratoria. A pesar de estar recibiendo oxígeno suplementario, sigue experimentando síntomas. ¿Qué problema podría estar afectando el transporte de oxígeno en este paciente? La cantidad de hemoglobina disponible para unirse al oxígeno está disminuida debido a la anemia. La hemoglobina está ocupada por dióxido de carbono impidiendo el transporte de oxígeno. La ventilación pulmonar está reducida. O la capacidad de los pulmones para difundir oxígeno a la sangre está severamente comprometida. Ajá, justamente es la, ¿no? O sea, siempre acuérdense que la principal forma de transporte del O2 es unido a la hemoglobina, ¿no? 98%. Entonces, obviamente, si hay una anemia, una disminución de la hemoglobina, se va a ver alterado, ¿no? El transporte de oxígeno. Tenemos clave, la A. Pregunta 4. Un paciente con insuficiencia respiratoria presenta hipoxemia severa. Acuérdense que hipoxemia es disminución de O2 en la sangre. En los estudios de gases arteriales se observa una concentración elevada de CO2 en sangre. ¿Cómo ayuda el efecto Bohr en la entrega de oxígeno a los tejidos en este contexto? Disminuye la liberación de oxígeno, aumenta la afinidad de hemoglobina, facilita la liberación de oxígeno o impide la liberación de oxígeno. Recuerden el efecto Bohr. ¿Qué es lo que hace? Ajá, facilita la liberación de oxígeno. ¿Qué estímulo es el principal regulador de la ventilación en reposo? Niveles de oxígeno en la sangre, niveles de dióxido de carbono en la sangre, niveles de glucosa en la sangre o temperatura corporal. Eso me olvidé especificar, pero a ver si tiene alguna idea de cuál es y ya después les explico de mejor manera. Pero tiene que ver con los quimiorreceptores. Ajá, la B. Sí, sí. Mucha gente piensa que el control del regulador de la ventilación está a cargo del oxígeno, ¿no? Si está bajo, entonces es el principal estímulo, ¿no? Para que tú respires. Pero en realidad el principal está a cargo de los quimiorreceptores centrales, donde el estímulo es la hipercapnia, o sea, el aumento del CO2 en sangre. No quiere decir que un bajo oxígeno no genere un estímulo, sí genera un estímulo, hemos visto en los quimiorreceptores periféricos, pero no es tanto como el aumento del CO2, ¿no? Entonces ese es el principal estímulo, niveles de dióxido de carbono. ¿Qué sucede cuando los quimiorreceptores periféricos detectan una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre? Disminuye la frecuencia respiratoria, estimula la respiración, aumenta la eliminación de dióxido de carbono, no hay cambio en la frecuencia respiratoria. Ujú, sí, está bien. Estimula la respiración. ¿Te acuerdas? En los quimiorreceptores periféricos, su principal estímulo es la disminución del O2 en sangre, la hipoxemia. Pregunta 7. Un paciente con daño al sistema nervioso central que afecta a los centros respiratorios en el bulbo raquídeo presenta una respiración irregular y dificultad para mantener la ventilación adecuada. ¿Cómo afecta este daño a su control de la ventilación? El paciente experimentará una ventilación normal, ya que la corteza cerebral asume el control. El daño del bulbo raquídeo interrumpe la capacidad de detectar los niveles de CO2 y oxígeno. El paciente no experimentará cambios en la ventilación, ya que la corteza cerebral controla la respiración. El daño solo afectará la frecuencia cardíaca y no la respiración. Ujú, ujú. Sí, está bien. Bueno, acá, obviamente, al haber un daño del bulbo raquídeo, tu centro respiratorio va a estar alterado, ¿no? Entonces, que no experimentará cambios,
el que estará experimentando una función normal porque la corteza cerebral asume el control. Está mal. La corteza cerebral no asume el control cuando hay un daño del bulbo raquídeo, sino sí se va alterado, obviamente, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la B, que se interrumpe la capacidad de detectar los niveles de SO2 y oxígeno. La pregunta 8, esta es la última pregunta ya. Michael Jackson, en su lucha contra el insomnio crónico, fue administrado con propofol y otros sedantes en su hogar por su médico personal. El propofol es un anestésico potente que actúa sobre el sistema nervioso central, pero puede causar depresión respiratoria. ¿Cómo afectó el propofol al control de la ventilación en este paciente? El propofol estimuló el centro respiratorio en el bulbo raquídeo, aumentando la frecuencia respiratoria. El propofol deprimió la actividad del centro respiratorio en el bulbo raquídeo, reduciendo la ventilación y llevando a una parada respiratoria. El propofol no afectó a la respiración, ya que solo actúa sobre el sistema cardiovascular. El propofol aumentó la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos. ¿Cuál pregunta creen que es ustedes? ¿Cuál clave creen que es? Está bien. Mm, bueno, acá lo que vemos, bueno, este es el caso de por qué murió Michael Jackson, en pocas palabras. ¿Eh? O sea, Michael Jackson murió porque se le administró un fármaco, como es el propofol, que deprime el centro respiratorio. Como yo les dije, hay muchas cosas que pueden alterar el centro respiratorio. Puede ser trauma, puede ser un tumor, puede ser fármacos, y el propofol es uno de ellos. Entonces, se tomó tal vez en dosis que no fueron adecuadamente administradas. eh, y es así como se le deprimió el centro respiratorio y se lo llevó a un paro, ¿no? Un paro respiratorio y lamentablemente falleció. Entonces es un caso de la vida real, de cómo personas sin saber se toman fármacos en exceso y puede causar la muerte, ¿no? La respuesta correcta es la B. El propofol deprimió la actividad del centro respiratorio en el bulbo raquídeo, reduciendo la ventilación y llevando a una parada respiratoria. Entonces, eso sería todo por el repaso. Eh, Espero que les haya servido. Pasaré las PPTs para que puedan repasar de ahí. Y bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense.